Todos los que podáis, apagad los micrófonos y demás. Breve introducción acerca de Orbis. Orbis es el buque insignia de nuestra compañía en lo que se refiere a soluciones con información de empresas, también de personas, información a nivel financiera, a nivel de estructuras corporativas, a nivel compliance, KYC, y es una de las soluciones más utilizadas tanto en el ámbito académico como también en otro tipo de verticales de negocio, como puedan ser grandes corporaciones, la administración pública, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Big Four, despachos de abogados, empresas dedicadas a professional services. Es decir, el enfoque y la versatilidad de esta solución por la información contenida, por cómo está tratada y la manera en que, en vuestro caso y para el ámbito académico, se puede aplicar, eh, la hace, pues como digo, el buque insignia, digamos. La modalidad que tenéis contratada es la modalidad completa. Hay una serie de módulos adicionales, pero digamos que la que tenéis contratada es la que incluye la cobertura completa, que en este caso estamos hablando de cerca de 450 millones de compañías a nivel mundial. ¿De acuerdo? Hablamos de compañías grandes, pequeñas, de nueva creación, que facturan mucho, que facturan poco, y en ese sentido, pues yo creo que es algo de lo que estar orgulloso, en vuestro caso como alumnos de MBA de la Complutense, y el poder contar con una solución de esta categoría. Como os digo, se utiliza en muchísimos otros verticales de negocio y que luego en vuestra andadura profesional seguramente que os encontraréis en muchas empresas o en otro tipo de entidades. Sobre Orbis, sobre nosotros, bueno, mencionar que yo, Jorge Martín, estoy al cargo de las instituciones académicas en España para Moody's Analytics, también algunas fuera de España, en Portugal y en otros países de Europa y de África. Y en el caso de esta presentación, de esta formación, vamos a orientarla puramente a lo que serían labores académicas, labores de investigación, la preparación de publicaciones para vuestras propias labores de docencia, hacer vuestros trabajos y de esa manera por lo menos daros las pinceladas clave para que podáis sacarle mucho partido a la plataforma. También mencionar antes de empezar, nosotros no somos un proveedor de información, somos un data collector. ¿Qué quiere decir esto? Data collector quiere decir que aquí en Orbis, al igual que en otras plataformas que distribuimos, hay más de 170 proveedores de información. Nosotros firmamos una serie de royalties con proveedores de información de todo el mundo, de diferentes ámbitos, y luego otra serie de datos que son fuentes propias. Tenemos nuestros propios equipos que se dedican a hacer scraping, que se dedican a recopilar información para, con toda esta información, poder tratarla, poder vincularla y ofrecer soluciones como esta. Habiendo hecho esta presentación, como podéis ver aquí, vamos a empezar ya a ver un poco qué es la interfaz principal, ¿vale? Bueno, en un primer vistazo, aquí en el apartado Company, en este apartado de filtros, si clicamos en el apartado All Companies, espero que todos estéis visualizando bien la pantalla, podréis ver la totalidad de compañías contenida en esta solución. Que, como os decía, estamos hablando de 450 millones de compañías a nivel mundial. En Orbis, como os digo, vamos a ver información muy detallada de las empresas, muy detallada también de las personas que hay detrás. Hablamos de accionistas, hablamos de titulares reales, de juntas y comités, del personal más puramente de gestión de la empresa. Y en definitiva, son herramientas que tanto para investigación económica como para otra serie de funciones son muy potentes y permiten conocer el ecosistema de empresas. Luego tienen otra serie
herramientas dentro de la plataforma muy interesantes, ¿vale? Yo al haber clicado en el apartado en este filtro que veis aquí de All Companies, pues lo primero que veis es que por defecto cuando hacemos una búsqueda en Orbis se carga este filtro de Status, Active Companies, Unknown Situation. Básicamente lo que está haciendo es por defecto colocar el filtro de compañías activas. ¿Qué quiere decir esto? Que Orbis, aparte de todo el registro de empresas activas, tenemos también un registro de empresas inactivas. ¿De acuerdo? Entonces, esto también quizá es uno de los puntos que a lo mejor a una gran corporación o a otro tipo de entidades no es tan relevante, pero sí que para estudios a nivel académico, el poder tener en cuenta que hay empresas que estén en disolución o que estén en concurso de acreedores y demás, y todo esto lo veremos y se puede ver en detalle, es relevante. Siempre con todos estos filtros, una primera pincelada, podéis ver aquí un pequeño recuadro coloreado en negro con un tic. De esta manera, sobre cualquiera de los filtros podemos desactivarlos, ¿vale? Aquí vemos que todas las compañías contenidas en Orbis que estén en situación activa, estamos hablando de unos cerca de 330 millones de compañías. Si desactivo el filtro de compañías activas, viendo la totalidad de empresas que tenemos en la solución, vemos, decía 450 millones, esta base de datos no para de crecer. Ya estamos en 454 millones de compañías. Esto va creciendo día a día, se amplían las coberturas, se mejora la calidad de la información y, como podéis ver aquí, tenemos 454 millones. Al igual que desactivar el filtro, también podemos eliminarlo, que sería justo esta cruz que vemos en el margen izquierdo, ¿vale? Aquí vemos como un pop-up nos indica "This search step will be removed from the research", es decir, vamos a eliminar esta etapa de búsqueda, este criterio de búsqueda, y somos nosotros, el usuario en cuestión, el que procedemos, ¿vale? Visto esto, siempre que tengamos una serie de filtros, veis aquí el botón de Start Again, ¿vale? Para empezar de cero. Y también otro pop-up nos viene a decir que, bueno, si queremos confirmar realmente esta selección y comenzar de cero. Comenzamos de cero. Habiendo visto esto, básicamente, pues eso, enseñaros la cobertura de empresas, 454 millones, dos pinceladas sobre trabajar con los filtros, ahora veremos muchísimo más. Ahora vamos a echar un vistazo a la interfaz principal desde la parte izquierda, ¿vale? Estoy aquí en la columna de la izquierda y estoy en el apartado My Orbis. El apartado My Orbis sería el apartado de Settings, el apartado de configuración. Aquí tenemos una serie de apartados diferenciados y aquí podemos configurar cómo queremos visualizar la información y de qué manera queremos trabajar con la plataforma, siempre desde un punto de vista muy ligado a la información contenida. En relación a, por ejemplo, como veis aquí, estoy en, como os digo, en My Orbis Financial Accounts, pues nosotros en este apartado podemos decir, bueno, ¿qué tipo de cuentas queremos visualizar? Todas las cuentas disponibles, las más recientes, dentro de un tipo preferido de cuentas que queremos trabajar, con consolidadas, con no consolidadas, con el año fiscal, con el año natural, digamos, ¿vale? Y poder ir guardando sobre este apartado o sobre muchos otros. Por ejemplo, en el apartado de Corporate Extractor, otro de los apartados dentro de Orbis donde ofrecemos un mayor valor añadido y destinamos muchos recursos a nivel interno para recopilar esta información, podemos elegir el porcentaje que queremos determinar de camino a la matriz. ¿De acuerdo? Es decir, el mínimo porcentaje de control para nosotros considerar el camino hacia la matriz, ya sea matriz doméstica o sea la matriz global. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, Ultimate Owner. ¿Vale? Podemos determinarlo en base a un 25,01%, en base a un 50,01% e inclusive poder hacer alguna diferenciación y decir, bueno, pues no me interesa que aparezcan bancos, no me interesa que aparezcan instituciones financieras, ni tampoco aseguradoras, pero sí que considere todo esto. Y luego, pues otra serie de parámetros, como veis siempre al final le damos a Save. Hay otra serie de opciones, muchísimas más, Search Option, Display Options. En Manage Your Data, este apartado de Manage Your Data, este quizás sea
para usuarios un pelín avanzados, pero es importante mencionar que podemos introducir nuestras propias tablas, nuestras propias variables, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchísimas posibilidades, lo que es para el ámbito académico, en el hecho de poder, pues bueno, si dentro de las variables que vais a ver, dentro de un balance de los ratios que veremos ahora más en detalle, pues hay alguna que queramos incluir porque es una variable propia, lo podemos hacer, ¿vale? Tanto aquí en este apartado. Luego al final del todo vemos el apartado coverage también para ver un poco la cobertura por compañías, pues las que tenemos un detalle financiero, las que lo tenemos menos detalle financiero, más limitado. Al fin y al cabo, aunque tengamos fuentes propias, es importante mencionar que nos nutrimos de fuentes públicas, nos nutrimos de esos proveedores de información que al fin y al cabo acuden a los registros oficiales y recopilan toda esta información. Por tanto, en aquellos países en la que haya una mayor obligatoriedad de presentar información, tendremos un mayor detalle. En otros será algo más complejo. Por ejemplo, en el continente africano será más complicado encontrar detalle de información de las empresas que en el continente europeo. En cualquier caso, siempre hay una ambición de mejora y siempre se va buscando nuevos proveedores, nuevas fuentes para precisamente ir paliando esos nichos en los que la información no sea tan detallada. ¿De acuerdo? Habiendo visto este apartado MyOrbis, como os digo, luego entráis, os podéis detener muchísimo más. Si subimos un poquito más arriba, tenemos el apartado Exports. Aquí se cargarán, aquí se guardarán, mejor dicho, todas las exportaciones, ya sea de empresas, listados de empresas, quiero decir, o bien informes sueltos en los que hayamos descargado en las últimas 2 semanas. Un poquito más arriba, veis esta campana, es el apartado de alertas. Esto también es muy importante. Es decir, nosotros sobre un set de empresas, sobre una compañía o básicamente sobre todo lo que podamos buscar, tenemos la posibilidad de hacer una monitorización. ¿Qué quiere decir esto? Pues decirle a la plataforma, ¿vale? Pues yo, Jorge, estoy buscando dentro de los países de la OCDE empresas que se dediquen, pongamos, a la pesca, que facturen más de 10 millones de euros y quiero saber si alguna empresa entra o sale de ese listado, por ejemplo, o si alguna de estas empresas cambia su dueño, cambia su titular real, que me avise de manera mensual a mi correo electrónico y me lo notifique. Es decir, luego veremos de manera rápida cómo configurar estas alertas, pero para que lo sepáis que esa es una posibilidad que existe. Si seguimos avanzando un poco más arriba, entramos en el apartado Tools. El apartado Tools, esto también en el ámbito académico es muy utilizado. Son una serie de herramientas estadísticas que os permite apoyaros para vuestros análisis, para vuestros trabajos. Como veis aquí, pues el Pivot Analysis, lo que es el análisis de grupos de comparación, lo que son estudios de agregación, ¿de acuerdo? Aquí veis bueno, que sale ese símbolo de exclamación precisamente porque, por ejemplo, en este caso de análisis de grupo, me dice has buscado 0 compañías. No puedo hacer un análisis de grupo sobre 0 compañías. Podemos hacerlo sobre un mínimo de 2 y un máximo de 2.500 compañías. ¿Vale? Entonces, en el momento que ya hubiéramos hecho una búsqueda, podríamos recurrir a estas herramientas, a estas tools, para precisamente pues, hallar la media, la mediana y una serie, como digo, de herramientas estadísticas. Habrá algunas que no tengáis disponible en vuestra suscripción, como es, por ejemplo, el Pathfinder o el Ownership Explorer, ¿vale? Que son muy específicas para, en el caso de Pathfinder, muy orientado a la administración pública, para lo que es en estudios, en licitaciones, poder buscar vinculaciones entre empresas de manera rápida y evitar situaciones un tanto comprometidas para la entidad que está, pues bueno, que al final va a adjudicar una licitación, o el Ownership Explorer, pero el resto de funcionalidades que veis aquí están disponibles. Si seguimos un poquito más arriba, llegamos al apartado Report. Aquí cargaríamos el report en cuestión sobre el que estemos trabajando, si es el caso. Aquí no hemos hecho ninguna búsqueda, no aparece, pero bueno, aquí aparecería. El apartado Results, esto sería, en base a unos filtros, el listado de empresas. Me viene a decir más o menos lo mismo. Jorge, no has buscado nada,
por lo tanto no aparece nada. Pero bueno, que sepáis un poco, y es importante conocer esa columna de la izquierda y a partir de ahí poder ir trabajando. Luego aquí, como veis, un poquito más arriba, apartado Search, que nos lleva a el apartado principal, ¿de acuerdo? Podemos buscar, si subimos un pelín más arriba sobre esa columna, sobre compañías, sobre contactos. Es lo que tenéis disponible, ¿de acuerdo? Luego está apartado de noticias, research, informes sectoriales, acuerdos de fusiones, adquisiciones, M&A deals, pero realmente lo que hay contratado en la Complutense, que básicamente es lo más utilizado, ¿vale? Aunque hay ciertos complementos que pueden llegar a ser interesantes, sería trabajar precisamente sobre compañías. Tanto compañías como contactos tienen sus propios identificadores, ¿de acuerdo? Todos están identificados, tanto las personas que aparezcan detrás de las empresas como las propias compañías tienen sus propios identificadores, ahora los veremos, los BVDs, ID numbers, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues, al igual que con un NIF o con un ley, que son códigos también muy utilizados, pues nos permite el poder encontrar las empresas de manera muy sencilla. Seguimos un poco en el sentido de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Por aquí, por la parte superior, y llegamos a este símbolo de exclamación, ¿vale? Help Menu, nuestro apartado de ayuda. Vale, aquí podemos meter un concepto, algo que hayamos visto en la plataforma que no conozcamos bien y decimos, bueno, pues vamos a ver si nos puede ayudar un poco la propia plataforma, porque como tal no hay una guía en formato texto, en formato PDF, pero sí que de manera online podemos entrar a esta serie de soluciones. Yo, por ejemplo, el concepto de Financial Strength, ahora mismo lo acabo de buscar dentro del Help Menu y me dice, we are sorry, no results were found. Si estás buscando una guía, if you are looking for a guide, click here. Yo os invito a que lo hagáis porque si clicamos sobre la misma, entramos en lo que es la guía de Orbis. ¿Qué podemos hacer en la guía de Orbis? Pues buscar absolutamente todo y encontrar artículos relacionados a modo de glosario. Por ejemplo, pongamos Consolidated Accounts. Pues quiero saber un poco más de qué se refiere ese cuando veo en Orbis C1, C2. Que esto significa que hay cuentas consolidadas o que hay cuentas consolidadas y no consolidadas. Es decir, al final, a través de este apartado, el poder clicar y abrir una serie, como os digo, de artículos relacionados. Por ejemplo, abrimos el de Consolidation Codes y vemos aquí una serie de información. ¿Qué podemos hacer con estos archivos? Yo os aconsejo que lo que resulte interesante o queráis compartir con compañeros, veis aquí el botón de imprimir, de print, y guardáis como PDF aquella información que os resulte útil para consultarlo más adelante. ¿De acuerdo? Como digo, súper importante, Help Menu, ¿vale? Aquí en Help Content, concepto el que sea, entramos en la guía y a partir de aquí el poder sacar, resolver nuestras dudas, aunque luego siempre hay un equipo de IT, obviamente, estoy también yo para lo que necesitéis, pero sí es verdad que es importante con estas soluciones, ya que tenéis una solución ilimitada, no tengáis ningún miedo en perderos, en equivocaros, no vais a generar ningún error ni ningún cambio sobre Orbis, por así decirlo. Entonces, es importante el bucear, trastear en la medida de lo posible para coger dominio con esta solución que os digo que en la vida profesional os va a resultar muy útil, más allá del MBA y que espero que le saquéis mucho jugo, pero el conocer en detalle esta solución os va a aportar muchísimo en vuestra andadura profesional. Luego aquí hay un training program. Podéis también en este Help Menu también trastear, ver un poco una serie de vídeos que os puede también ayudar bastante, ¿de acuerdo? Y también otros links interesantes, una especie de tour de la plataforma que os va guiando, el glosario que mencionaba, ¿de acuerdo? Hay muchísimas posibilidades. Y por último, y terminando este recorrido
por la parte exterior de la interfaz principal en el sentido de agujas del reloj. Entramos, veis aquí, he clicado en este último punto donde aparece mi nombre, apartado Contact Us. Si clicamos, aquí podemos contactar directamente con nuestro equipo de soporte tanto informático como de producto, que trabajan de manera conjunta. Podéis escribirles en español, podéis escribirles en inglés, eso no es problema. Y en unas 48, 72 horas se van resolviendo vuestras dudas. Obviamente, a vuestra disposición, tanto yo como mi equipo, para las dudas que vayan surgiendo. Somos conscientes de que al principio este tipo de soluciones pueden costar un poco, pero al final sois precisamente los usuarios de universidades y escuelas de negocio los que más partido le sacáis y al final pues es cuestión de un par de meses o 3 que al final sois vosotros casi los que nos dais lecciones a los que los comercializamos. ¿De acuerdo? Súper importante todos estos puntos. Dicho esto, hay dos maneras de hacer búsquedas en Orbis. ¿De acuerdo? Una sería la búsqueda directa de una empresa a través de este cuadro de búsqueda, ¿vale? Y otra sería a través de todos los filtros que tenemos aquí. Pongamos que hacemos una búsqueda directa de empresa, ¿vale? Estamos en Orbis, plataforma a nivel mundial, como hemos visto, 454 millones de empresas, y digo, bueno, pues voy a buscar EDP, ¿vale? La utility portuguesa. Vamos a ver que en Orbis, al hacer la búsqueda directa, por este cuadro de búsqueda, nos aparecerán todas las empresas que en su denominación social incluyan la palabra EDP, o en este caso, el acrónimo EDP, Energías de Portugal, ordenadas por ingresos de explotación. Por tanto, podemos entender que la primera que nos aparezca probablemente, tampoco lo podemos asegurar, sea la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues podemos darle aquí abajo, veis, el botón Select All Search Results, ¿vale? Y vemos que tenemos 3.484 empresas a nivel mundial que contienen dentro de su denominación social, dentro de su nombre a través del cual se registran, que contengan la palabra EDP. ¿Esto quiere decir que todas estas empresas pertenecen a EDP, a Energías de Portugal? No necesariamente. Puede haber empresas que dentro de su nombre, denominación social, aparezca EDP y no tengan absolutamente nada que ver. Pero bueno, un grueso importante sí que pertenecerán. Como veis, 3.484 empresas. Lo veremos más adelante, pero podríamos darle a View Results, ¿de acuerdo? Y entraríamos en el formato de lista, que luego os enseñaré cómo personalizarlo, el tema de las columnas y demás, y tener todo este listado de compañías. Sobre este listado de compañías podríamos directamente clicar sobre una de ellas, ¿de acuerdo? Y entrar directamente al informe de la misma, ¿vale? Volvemos para atrás, en este caso voy a darle como aquí a este botón que pone Add a Search Step, como si fuera a añadir otro criterio de búsqueda, pero vamos a ver un poco qué información tenemos contenida dentro de un informe. Podría ahora mismo desactivarlo, como habéis visto que hacía antes, podría eliminar este criterio de búsqueda directamente dándole a esta cruz o darle a Start Again. Yo en este caso, pues mira, voy a eliminarlo. ¿Quieres eliminarlo? Pues sí, quiero eliminarlo. Y pongamos que incluyo EDP. Escribo exactamente lo mismo, pero esta vez, en vez de darle a seleccionar todos los resultados de búsqueda, voy a entrar en el primero de los resultados y vamos a entrar en el informe completo de EDP Energías de Portugal SA. Aquí lo que vamos a hacer, sobre todo el objetivo de esta parte, de analizar un poco el reporte y la información contenida, es que precisamente podáis ver todos los datos que luego podéis trasladar a un formato de tabla o que también podéis extraerlos directamente aquí. La manera de moverse por los diferentes apartados de un informe va a ser a través de esta columna de la izquierda, ¿de acuerdo? Veis un montón de apartados, algunos no los tiene contratado la Complutense, pero la gran mayoría, el grueso, sí que están contratados. Entonces podemos movernos por todos estos apartados, ir desplegando, ir clicando, etcétera. O también con estas dos flechas que veis aquí, justo,
donde ahora mismo pone Key Information, poder ir clicando e ir avanzando. Os invito a poder indagar, a poder explorar sobre toda la información disponible. En Key Information pues veremos un resumen de todo lo que veremos con más detalle más adelante, ¿de acuerdo? En Company Profile podremos ver información de contacto, información a nivel de dónde está localizada. A nivel de códigos de actividad e industria, es importante, siempre antes lo he mencionado, al final esto no es solo una cuestión de recopilar datos, es recopilarlos, tratarlos, homogeneizarlos y en ese sentido nos permite una solución como Orbis hacer búsquedas en base a códigos de actividad muy diversos, como pueda ser el NACE, el NAICS o el SIC, todos homologados a nivel internacional, y poder buscar, pues, por ejemplo, una empresa taiwanesa a través de códigos americanos o una empresa italiana a través de otro tipo de códigos. ¿De acuerdo? A nivel de identificadores, el mencionado BBD ID number, el NIF, el ley, muy utilizado en el sector bancario, y otra serie de códigos de identificación también muy importantes, ¿vale? Algo más de información a nivel legal, ¿de acuerdo? Que podemos ver aquí, si hay algún tema de PEPs o sanciones, esto está ligado a compliance, PEPs, personas políticamente expuestas, sanciones. Como sabéis, pues cada vez más el estudio de los riesgos no se ciñe únicamente a riesgos financieros, a riesgos crediticios, sino que aquí ya entran en juego lo que se llama el enfoque de riesgos 360, riesgos medioambientales, riesgos reputacionales, riesgos legales. Entonces, este tipo de soluciones, en su versión más completa, en la que ya se incluyen un montón de módulos adicionales, incluye toda esta información. Podríamos seguir buceando. Vale, paso al apartado de Financials, Key Financials and Employees, y aquí tenemos, esto ya empieza a ser ya de interés para muy probablemente proyectos o investigaciones que llevéis a cabo, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño resumen del Key Financials and Employees, de esos balances. ¿De qué modo están presentadas las cuentas? Aquí es importante detenerse. En Norbis están presentadas las cuentas según el formato global estándar. ¿Qué quiere decir esto? En cada país se presentan las cuentas de una determinada manera. España, Plan General de Contabilidad, en Francia de otra manera, en Italia de otra. En definitiva, lo que hacemos, y dentro de esta labor de homogeneización, al igual que hacíamos con los códigos de actividad que mencionaba antes, es que se busca un formato homogéneo. Este formato está homologado y lo utiliza desde hace muchísimos años el Banco Central Europeo, es decir, está homologado por la Unión Europea, y lo que permite, y a nivel académico esto es una joya, sinceramente, es poder hacer comparativas entre empresas de manera muy sencilla. ¿De acuerdo? En este caso, el histórico de cuentas de EDP nos retrotraemos hasta el año 1994. ¿De acuerdo? Muy próximo a 30 años de cuentas. Otro pequeño detalle interesante, siempre que veáis dentro de estas variables coloreado en azul, al igual que cuando veáis un nombre de empresa y demás, eso quiere decir que podemos clicar sobre la misma y ver de dónde viene esta fórmula. Pues mira, este profit margin viene de las pérdidas y ganancias antes de impuestos, divididas por los ingresos de explotación, Operating Revenue Turnover, multiplicado por 100, ¿vale? Y es una manera también de poder saber de dónde vienen buena parte de estas variables. Como os decía, el Global Standard Format, en este caso ya muchísimo más detallado, como veis aquí, activos, liabilities and equity, todo lo que son memo lines, las cuentas de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Al igual que lo hacemos para las cuentas de pérdidas y ganancias, también hacemos este formato global estándar para los ratios, ¿de acuerdo? Ratios estructurales, ratios operacionales, ratios por empleado, ¿de acuerdo? Y podemos seguir avanzando por los diferentes apartados, ¿de acuerdo?
Aquí hay apartados, pues por ejemplo, el de Financial Strength, estos son más a nivel de riesgo crediticio, esto no está contratado como módulo adicional, pero bueno, son indicadores, estimaciones a futuro de riesgo de crédito, de propensión a bancarrota, etcétera. No me quiero detener demasiado en este apartado. También se puede contratar de módulo adicional, y lo dejo caer, lo que es el apartado de ESG, el apartado de información a nivel medioambiental, impacto social y buen gobierno, cada vez más en boga y en el sector académico cada vez más demandado, este módulo adicional de ESG, que por el momento no tenéis dentro de vuestra suscripción, aunque desde la Complutense me han preguntado por este tema y bueno, quizá dentro de no mucho podáis contar con el mismo. Y podemos seguir avanzando por los diferentes apartados. Apartado de directores, managers, advisors, ¿vale? Podemos ver tanto los directores actuales, ¿vale? Como también los previos. En este caso, como os decía antes con el tema de las variables, cuando está coloreado en azul, que podemos ver el detalle en qué consiste. Y como os decía al principio del todo, Orbis va de empresas, pero va también de las personas que hay detrás. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver al señor Miguel Stilwell de Andrade, que es el chairman, el jefe del Board of Directors. Podemos clicar sobre el mismo y ver qué otros cargos tienen otras empresas. Pues mira, el señor Miguel Stilwell de Andrade tiene doble nacionalidad, portuguesa y española, nació el 6 de agosto de 1976, ha estudiado en el MIT, tiene estudios también como ingeniero mecánico, y en cuanto a biografía podemos ver un poco cargos que ha tenido. Cargos actuales, pues tiene 17 cargos en 13 empresas, ¿vale? Y pues para que veáis un poco el potencial, ¿no? Ah, pues mira, la Asociación St. Julian's School, mira, pertenece aquí como vocal de la dirección. Bueno, ¿y esto de St. Julian's School qué es? Es decir, como veis, a nivel de investigación económica, esta es una solución donde podéis indagar una barbaridad sobre cualquier empresa, porque como os digo, podéis ver cualquier empresa al tener la modalidad All Companies sobre la que necesitéis investigar. Y no solo eso, sobre esta persona podemos ver cargos actuales y también cargos previos. Como veis aquí, 28 cargos, perdonad, en 22 compañías que ya no ostenta, pero que esta persona tuvo en el pasado. Voy a volver al report, clico aquí en Back to Report, ¿de acuerdo? Y como veis, pues sería un poco eso, el poder indagar, el poder ver, también sobre el tema de auditores y demás. Me detengo en la parte de corporate ownership también para poder ver estructuras corporativas. Al final, esto es súper importante. Hablábamos de conocer detalle financiero, conocer detalle legal, detalle medioambiental, pero también conocer el detalle a nivel de estructuras corporativas. Por daros un dato, a nivel mundial, en este ecosistema de empresas, estos 454 millones de empresas, se producen 2 cambios de propiedad por segundo. Es decir, el que ahora es dueño quizá no lo sea dentro de un tiempo, por un acuerdo de fusión-adquisición, porque el fondo de inversión en cuestión adquiere una mayor participación, por diferentes motivos. Pero estamos hablando de que a nivel mundial se produce, como os digo, 2 cambios por segundo en cuanto a estructuras corporativas. Entonces, el estudio de estructuras de propiedad es muy importante. El poder saber quién está detrás, herramientas como el sistema de alertas que antes mencionaba os permite traquear, permite monitorizar cualquier cambio que pueda producirse, porque, pues como sabéis, en el caso, por ejemplo, recientemente del tema de las sanciones impuestas sobre Rusia, y bueno, el tema de las sanciones no es ninguna novedad, las ha habido y las hay sobre Irán, sobre Venezuela. Al final, el que tú en tu negocio tengas una serie de riesgos en el caso de estar trabajando con una empresa vinculada a, pues tú puedes tener un proveedor, un cliente que sea de tu absoluta confianza y que en el momento, pongamos, 14 de febrero de 2023, Día de los Enamorados,
no tenga ningún tipo de vinculación, pongamos, con un país de los que pertenezcan al eje del mal o a un paraíso fiscal o algo parecido, pero sin embargo, a lo mejor dentro de una semana, dentro de un mes, sí que lo están y pone en riesgo tu negocio en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en muchas otras localizaciones. Entonces, saber quién está detrás es súper importante y no solo tener una fotografía, como suelo decir, sino poder tener monitorizado y controlado y decir, oye, Orbis, por favor, sobre este nicho de empresas, avísame si se produce algún cambio para tenerlo, para notificarlo. Y así, por ejemplo, un departamento de compliance, un departamento legal, poder decir, yo hice la debida diligencia, la due diligence, y digamos que hice mi labor y en el momento que detecté que esta empresa de repente entró como accionista mayoritario un ciudadano ruso que está vinculado a la extinta KGB, pues yo lo reporté internamente al Board of Directors para que tomaran una decisión al respecto. ¿Vale? Apartado Corporate Ownership, como os digo, aquí estamos en Ownership Extractor. Aquí podemos ver de manera visual lo que son los accionistas que tenemos aquí. Estamos viendo shareholders, podríamos ver también las subsidiarias o filiales, podríamos ver todo el grupo corporativo, únicamente los titulares reales, ¿de acuerdo? Y luego otra serie de funcionalidades muy interesantes, por ejemplo, el Geographic Footprint. Aquí podemos ver EDP, las localizaciones en la que está, en la que se sitúa. Vemos que tiene 112 filiales en Brasil, vemos que tiene 614 en Estados Unidos. En el caso de Portugal, donde está su matriz, por eso vemos esa corona, 55. Pues vemos que tiene 4 subsidiarias en Vietnam, 2 en Corea del Sur, 2 también en China, ¿de acuerdo? Y podemos seguir avanzando. Aquí en Corporate Group podemos ver hasta 10 niveles de subsidiarias, ¿de acuerdo? Aquí es donde se marcan los niveles, ¿de acuerdo? Y podemos seleccionarlo. Vemos el porcentaje que hay de propiedad, porcentaje de propiedad directo, porcentaje de propiedad total, indirecto, cuál es la fuente, ¿vale? En este caso vemos aquí Annual Report of the Mother Company, es decir, los propios informes anuales de la compañía, la fecha de actualización, etcétera. Y sobre todos estos apartados, pues como os digo, poder indagar muchísimo y poder extraer muchísima información. Luego otra serie de apartados, algunos no están contratados. En tema de patentes y propiedad intelectual, este sería un apartado, no está contratado, pero bueno, se podría llegar a contratar y se contrata mucho en el sector académico. Y luego tema de documentos originales también. Habrá cosas que no tengáis disponibles, pero bueno, básicamente lo que os estoy mostrando es el grueso de la información a la que sí tenéis acceso a través de vuestra suscripción Orbis. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de un reporte, de un informe, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer con el mismo? Pues vamos a la parte de arriba y podemos ver que podemos exportarlo en PDF, ¿vale? Y siempre nos va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quieres exportar, Jorge? Pues queremos exportar el libro completo o queremos exportar el current chapter, es decir, en este caso el apartado Corporate Group que estamos visualizando. Otro tipo de reporte que podemos personalizar aquí, pero tampoco, es decir, podemos crear nuestros propios modelos de reportes si queremos. Yo, por ejemplo, pues tengo un modelo específico para KYC, para Know Your Customer. Podemos exportarlo también en Excel, ¿de acuerdo? Y nos preguntará algo parecido, nos dirá, oye, ¿qué quieres exportar? ¿El libro completo de esta compañía? Si estuviéramos trabajando sobre un listado de empresas, me dirá, ¿qué quieres? ¿De todas las empresas del listado? ¿De la primera a la 25? ¿Vale? E inclusive, como veis aquí, mandarlo por mail. Y luego en Actions, también en este apartado, si le damos a Export Company, por si puede seros de utilidad, que sepáis que cabe la posibilidad, aparte del formato PDF, aparte del formato Excel, también en diferentes formatos de texto, en un .doc, ¿vale? Un formato Word. Y luego, bueno, también veis aquí algún otro formato de texto, como el RTF y diferentes formatos Excel y PDF. ¿Vale?
De esta manera lo que hemos hecho es pegar un vistazo a todos los datos contenidos, ¿de acuerdo? Dentro lo que es de un informe. Vamos a volver a la interfaz principal. Y vamos a meternos, digamos, en la parte más importante y en la que espero que podáis prestar más atención de toda la presentación, porque va muy orientado a labores académicas, a vuestro propio día a día. Hemos hablado de la búsqueda directa, hemos hablado de toda la información contenida en un informe, cómo ese informe podemos exportarlo de diferentes maneras, pero orientado al sector académico, ¿qué es lo más empleado? Lo más empleado es la búsqueda a través de filtros. El poder decir, a través de estos filtros, como veis, más de 100 filtros contenidos, filtros y subfiltros, poder buscar listados de empresas, crear nuestro propio listado de empresas de la manera que nosotros deseemos, con ciertas columnas, etcétera, y luego todo ello exportarlo, poder hacer agregaciones, etcétera. Pongamos, aquí tenemos un montón de filtros. Podemos hacerlo por identificadores. Podemos coger un listado de códigos NIF, por ejemplo, u otro tipo de códigos nacionales. Como veis aquí en el apartado Other Identifiers, podemos incluir códigos NIF, códigos nacionales de Senegal, de Rusia, de Níger, de cualquier país del mundo. Es decir, en cuanto a códigos de identificación, las posibilidades son amplísimas. ¿Vale? Esta sería una posibilidad, como os digo, el poder cargar códigos de identificación, al igual que hacer búsquedas por nombre, pero siempre va a ser más exacto con códigos de identificación. El macheo va a ser prácticamente inmediato. ¿Qué filtros podemos utilizar? Vamos a ver algunos. Hay muchísimos. Podríamos llegar a buscar empresas chinas con filiales en España, empresas españolas con filiales en China. Podríamos buscar el top de empresas dedicadas a minería en Sudáfrica que hayan crecido más de un 15% en el último año. Las posibilidades son infinitas, pero vamos a ver un poco los filtros más utilizados. Uno de ellos, obviamente, por localización. Aquí en el apartado World Region Country. Bueno, que no se me olvide, siempre que veis estas estrellitas en los filtros, cabe la posibilidad de que las marquéis, porque sean los filtros que más utilizáis, y de ese modo, cada vez que entréis a la sesión de Orbis, sean las que primero os aparezcan y de esa manera acceder más rápidamente a los filtros que más utilicéis. Pongamos, yo acabo de marcar como favorito el filtro de World Region Country, ¿vale? Y aquí podemos seleccionar países, podemos hacer búsquedas incluso por códigos postales, es decir, aquí podemos llegar a datos muy micro en el sentido de a nivel local, a nivel regional, y podemos ver tanto países como regiones geográficas, ¿vale? Y también regiones políticas, ¿vale? Podemos buscar países de la OCDE. Voy a hacer una búsqueda sobre, por ejemplo, países de la OCDE. Y tenemos dentro de la OCDE cerca de 225 millones de compañías. Y le doy a OK. Y lo introduzco como filtro dentro de mi búsqueda. Por defecto, se me carga, como os decía al principio del todo, el filtro de que únicamente me aparezcan empresas activas. Yo lo voy a mantener en este caso, porque el objeto de mi estudio versa sobre empresas activas y no me interesan las empresas inactivas. Y vamos a ir a otro filtro muy interesante que es el de Financials. Dentro de Financials, fíjate, ya lo tenía marcado como favorito, Key Financials and Employees. Este es muy clave, ¿vale? Aquí tenemos tres apartados distintos. Tenemos el apartado Values, Time Period y Variable. En el caso de Values estamos trabajando sobre ingresos de explotación, Operating Revenue, ¿vale? Pero podríamos cambiar de variable. Podemos hacerlo sobre pérdidas y ganancias antes de impuestos, podemos hacerlo sobre el ROE, sobre el ROCE, sobre el número de empleados, ¿de acuerdo? Pongamos que sí, que mantenemos y lo hacemos sobre ingresos de explotación. Tema de valores. Pues aquí, fijaros, siempre, en la parte superior estamos trabajando en millones de euros. Podemos hacerlo en cualquier otra divisa. Podemos pasarlo a libras, podemos pasarlo a dólares. Y en cuanto a las unidades, pues podemos hacerlo sobre billion. Como sabéis, estamos en nomenclatura anglosajona. Billion son miles de millones. Podemos hacerlo sobre millones o sobre miles. Mantengo lo que tenemos, millones de euros.
Y podemos hacerlo sobre valores. Puedo buscar las empresas que mínimo facturen 10 millones, ¿vale? O podemos hacerlo sobre un growth rate, es decir, empresas que mínimo en el time period, que también lo podemos personalizar, podemos decir, oye, pues quiero empresas que en el año 2020 hayan crecido mínimo un 15%, pongamos, ¿vale? Yo en este caso, pues fíjate, empresas contenidas en Orbis dentro de esos 454 millones de compañías, empresas que facturen más de 10 millones de euros o igual, tenemos cerca de 2 millones, ¿vale? A nivel mundial. Como os digo, también podemos hacerlo sobre el growth rate y buscar empresas que mínimo hayan crecido un 15 o que máximo hayan crecido un 9, ¿vale? Muchísimas posibilidades. Y en cuanto al time period, como os digo, también en años relativos o en años absolutos, trabajar por defecto lo hacen en base al último año disponible, pero también podemos hacerlo en base a últimos cuartos disponibles, los años de manera relativa o de manera absoluta, también en este otro apartado. Este apartado top, pues también es una posibilidad, el poder buscar directamente las empresas, por ejemplo, el top 50. Pues voy a buscar el top 50 y lo voy a incorporar como filtro. En este caso me está buscando el top 50 de empresas, claro, me ha seleccionado obviamente 50 empresas, el top 50 de empresas por ingresos de explotación a nivel mundial contenidas en Orbis. Y clicamos. Ahora se está incorporando como filtro a el primer filtro que se aparece por defecto, que es de empresas activas, el segundo filtro que es de países de la OCDE, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de filtros muy interesantes, códigos de actividades industriales, aquí en Industry Classifications, ¿vale? Que también lo tenía marcado, pues fijaros, sobre los códigos de actividad podemos hacer búsqueda de empresas, pues mira, pues en productores de tabaco o en productores de bebidas, ¿vale? Muchísimas posibilidades. Como os digo, multitud de filtros, ¿vale? Aquí hay muchísimos más, muchísimos más. ¿De acuerdo? Primer punto importante. Pongamos, esto es lo que iba buscando, son los criterios de búsqueda que yo necesitaba, ¿vale? Súper importante, guardar los criterios de búsqueda. ¿Veis aquí el botón de Save? Voy a guardar estos criterios de búsqueda, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego a lo mejor, sí, estos pueden resultar muy sencillos, pero bueno, aquí lo dejamos ya guardado y os voy a explicar un poco el por qué y también la importancia de extraer, en este caso, el archivo .strategy, sobre todo cuando estamos trabajando con proyectos en los que luego a lo mejor podemos perder o entrar en una sesión distinta a la que teníamos, ¿vale? Y es importante guardar este tipo de información, ¿vale? Pongamos pues UCM y le doy este nombre OCDE Top 50, ¿vale? Y fijaros, sobre este listado puedo colocar una alerta, las que antes mencionaba, y decir, ah, pues oye, si hay una empresa que entra o sale de este listado o algún cambio que se produzca dentro de las empresas en cuestión, quiero que me avise, ¿vale? La guardo como una nueva búsqueda, podría reemplazar una búsqueda. Le he dado este nombre y la guardo. Y le he dado a Set Alert. No hay ninguna necesidad de hacerlo, lo de colocar una alerta, pero bueno, para que podáis tener al menos unas pinceladas de las diferentes posibilidades que ofrece. Ahora mismo se está guardando la búsqueda, los criterios de búsqueda que hemos utilizado y me dice, bueno, has configurado una alerta sobre esto. ¿Quieres editar la configuración? O sea, ¿quieres editar esa alerta? Lo hago ya luego, ¿vale? Le voy a dar a Edit Later, podría haberlo hecho, decirle, pues mira, a este correo electrónico cada mes, si se produce algún cambio en la estructura corporativa o se cargan unos nuevos balances o lo que sea, que me avisen. Y lo edito luego y luego lo podría hacer desde este apartado de, ¿vale? De alerts, ¿vale? Justo aquí, alert settings, podría precisamente configurarlo. Volvemos para atrás. Y claro,
Yo he guardado esa búsqueda, estos criterios de búsqueda. ¿Y dónde se ha guardado? Pues precisamente justo aquí abajo, Load a Search, ¿vale? Y es precisamente este primero, ¿vale? UCM, OCDE, Top 50, ¿de acuerdo? ¿Por qué me detuve en esto? ¿Por qué insisto en que se guarden este tipo de criterios de búsqueda? Porque tú ahora mismo, si trabajas de manera colaborativa con un compañero, con un equipo de investigación, lo que puedes hacer es, en vez de tener que ir a tu compañero y decirle, oye, métete en Orbis y pon filtro OCDE, Operating Revenue Top 50 del último año disponible, lo que podemos hacer es, estos criterios de búsqueda, podemos extraer el archivo en cuestión, el archivo .strategy, compartirlo con un compañero y que el compañero, primero tú lo exportas, lo compartes y el compañero lo importe y lo cargue directamente. De esta manera, ¿qué hacemos? Evitar errores, primero, y ahorrar tiempo, segundo, que es para lo que utilizamos estas plataformas, ni más ni menos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este que acabo de guardar, UCM OCDE Top 50, si yo despliego, aquí estoy clicando en Show Actions y le doy a Export, se me descarga el archivo .strategy que os mencionaba. Yo, por ejemplo, Jorge, cojo a mi compañero Antonio, con el que estoy haciendo un grupo de trabajo, le mando este archivo y mi compañero en su sesión de Orbis, aquí clicando en Import Search, puede elegir ese archivo o directamente drop your file here, es decir, soltarlo aquí, arrastrarlo hasta aquí, el poder cargar este archivo y cargar esta búsqueda. ¿Vale? Como veis, criterios de búsqueda, podemos guardarlos, podemos extraer ese archivo, exportar ese archivo .strategy, compartirlo y que un compañero pueda importarlo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la parte de personalizar el listado. Aquí tenemos estas 50 empresas y al igual que lo veíamos antes, cuando busqué EDP y saqué esas 3.484 empresas y le daba a View Results, pues aquí lo que podemos hacer es precisamente View Results y ver ese formato de lista, formato de lista predeterminado, en el que aparezca ese top 50 de empresas de la OCDE. Como veis, de sobra conocidas, Walmart, Amazon, Apple, Volkswagen, etcétera. ¿Vale? Llegados a este punto, ¿qué podemos hacer con este listado de empresas? Bueno, pues lo primero y fundamental, al igual que lo hacíamos con el reporte, es poder exportarla en Excel. Si yo le doy a Excel, me va a decir, vale, ¿y qué quieres exportar? ¿El Current View? Sí, como la estoy viendo ahora mismo. ¿Para qué compañías? ¿Para todas? ¿O para un rango de compañías? Pues mira, sí, de la primera a la 20, por ejemplo. Y que también me la mande por email. ¿Vale? ¿A qué mail? Pues a este, pues a aquel, a que nosotros decidamos poder darle el nombre también. OCDE, Top 50, Jorge, ¿vale? Y lo exportamos y sacaríamos ese archivo Excel. Aparte de esto, también podemos, al igual que hacíamos con los criterios de búsqueda, se pueden guardar tres cosas. Criterios de búsqueda, listados de empresas y luego lo veremos el propio formato lista. Si le doy a Save, pues puedo guardar este listado de empresas. Y son tres cosas distintas y las tres súper importantes. Como digo, criterios de búsqueda y extraer el archivo .strategy, listado de empresas y luego el formato de lista, también súper importante, y extraer el archivo .list que veremos en breves minutos. Pongamos, le doy un nombre a este listado de empresas, OCDE, Universidad Complutense de Madrid, Top 50, ¿vale? Y lo guardo. Y guardo este listado de empresas. ¿Vale? Una cosa es guardar los criterios de búsqueda, porque no va a ser lo mismo y puede variar que guardar un listado de empresas. Un listado de empresas es inamovible. Son esas 50. Sin embargo, si guardo criterios de búsqueda, al final esas 50 pueden variar de un año a otro, de un mes a otro, ¿de acuerdo? Y también otra serie de acciones en el apartado de Actions, por ejemplo, pues podemos exportar este listado, al igual que lo veíamos antes con el reporte, también en formatos de texto. Como veis aquí, un TXT, un XML, que oye, para hacer agregaciones
también os puede ser de muchísima utilidad. Sobre este listado, pongamos, ¿qué me decís? Jorge, a mí este listado y las columnas que tienes aquí puestas, la verdad que no me encajan. Yo busco otra cosa. Quiero tener otra serie de columnas. Perfecto, no hay ningún problema. Aquí en Add Remove Columns es donde vamos a personalizar nuestro formato de lista. En la parte de la derecha vemos precisamente la información, las columnas que tenemos, por defecto o que tenemos en este formato de lista que tenemos predeterminado en este momento particular. Y en la parte de la izquierda tenemos todos los datos que hemos visto en el report completo anterior. Pongamos, pues que realmente a mí me da igual que aparezcan estas flags, este tema de compliance, KYC, si hay algún tema de sanciones o algún tema de fraude o una persona políticamente expuesta, esto me da igual, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto también, ¿vale? Y voy a hacer mi propio formato de cero, mi formato listado de cero. Entonces, pongamos que dentro del Financial Data, pues a mí lo que sí que me interesa para este trabajo que estoy desarrollando es el balance sheets, los assets, ¿vale? Pues los activos. Pues añado los fixed assets, activos fijos. Y ya cuando clico, me dice, vale, ¿y de cuándo quieres estos activos fijos? Cada uno va a ser una columna dentro de mi listado, ¿vale? Pues mira, de los últimos 5 años, ¿vale? En euros. ¿En miles? No, en millones, ¿vale? O en años absolutos, si queremos. Venga, pues mira, desde 2015 en adelante, ¿vale? ¿En euros? Sí, venga, en euros. No, en libras, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis un poco las diferentes posibilidades que ofrece. Como veis, ahora se me ha cargado un formato listado en el que tengo los activos fijos en libras, en millones, de 2015 en adelante, ¿vale? Pongamos que este es el listado que quiero. Siempre que veáis una tuerquecita en cada una de estas variables que podemos añadir como columnas, quiere decir que podemos configurar, como os digo, años relativos, años absolutos, unidades, divisas, etcétera. Pongamos que esto es lo que necesito, ¿vale? Como veis, las posibilidades son inmensas, pero bueno, mi formato listado buscaba este. Aplico, ¿vale? Y como veis, mi formato lista ahora acaba de modificar, no las empresas, siguen siendo las mismas. El top 50 de la OCDE que tenía desde un principio, ¿vale? Pero sí el formato de lista, ¿de acuerdo? Y me decís, pues, ¿y si cierro la sesión y quisiera volver a tener este formato de lista? ¿Tendría que volver a ir a Add Remove Columns, configurarlo, etcétera? No necesariamente. Si guardamos las cosas y somos un poquito ordenados, el ahorro de tiempo es notorio. Y en este caso, para poder guardarlo, veis en la parte de arriba, vemos You have successfully modified the view. Y vemos que pone Undo Changes, es decir, rehacemos, es decir, nos da la posibilidad de recuperar la visualización predeterminada que teníamos antes o guardarla. Yo os aconsejo, cuando hagáis formatos de lista, al igual que os he dicho con los criterios de búsqueda, con extraer archivos.strategy, con los listados de empresa, guardarlo todo. Guardarlo todo. Obviamente, si estáis trasteando con la plataforma, pues os da un poco igual. Pero ya cuando necesitamos ya trabajar de manera seria sobre un proyecto, es importante. Aquí podemos guardarlo y lo que estamos guardando en este caso es el formato de lista, es decir, ese formato que yo me he predeterminado con los activos fijos de 2015 hasta día de hoy. Y le doy ese nombre, OCDE Top 50 Fixed Assets, por ejemplo, ¿vale? Y lo guardo. Y como veis, ahora se ha guardado precisamente aquí, ¿vale? Justo aquí al lado de Add Remove Columns, se me ha guardado este formato de lista con mis columnas. Y si antes os hablaba con los criterios de búsqueda de extraer ese archivo .strategy, ahora os hablo de Orbis como herramienta colaborativa también para, con compañeros, con equipos de trabajo, researchers, profesores,
poder compartir este tipo de formato de lista. ¿Cómo lo haría? Pues pongamos, estoy colaborando con Antonio. Oye, mira, tengo un formato de lista, Antonio, te lo voy a mandar y así tú importas ese archivo .list y, oye, te ahorro tiempo y, como os digo, ahorramos tiempo, evitamos errores. Vamos aquí, clicamos y vemos aquí un pequeño apartado que pone Manage Views. Aquí en Manage Views, ¿de acuerdo? Tengo precisamente el formato de lista que antes he guardado, ¿de acuerdo? Pues al igual que con los criterios de búsqueda, desplegamos aquí y le damos a Export. En este caso, me está exportando un archivo .list, que es el formato de lista que yo tenía predeterminado. Yo cojo a mi compañero Antonio, le mando este archivo .list y Antonio, ¿qué hace? Pues coge y a partir de este botón, aquí donde pone Import, accediendo por el mismo camino que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Arrastra el archivo o lo selecciona dentro de su escritorio, dentro de su portátil y directamente replica el mismo, el formato de lista que yo había guardado, creado y compartido a través de un archivo .list. ¿Vale? Dicho esto, hemos pegado un vistazo, pienso que bastante completo, a las funcionalidades que ofrece a nivel académico Orbis. Esto se podría extender muchísimo más, pero al menos para que vosotros podáis trabajar con la solución y podáis ir trasteando e indagando. Si os quedáis con ciertas de estas pinceladas que os he podido comentar, estoy convencido que os va a resultar muy útil para vuestra andadura en el MBA de la Complutense. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. No sé si alguno tiene alguna pregunta, aprovechando que está aquí Jorge, y si no, pues continuamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vale, parece que por aquí no. No sé si alguien desde casa. Damos unos segundos y si no, pues muchas gracias, Jorge, por la presentación y si tienen también alguna duda, pues ya saben también dónde acudir, como has comentado, ¿vale? Muchas gracias. Exacto. Me espero un poco por si surge alguna duda y nada, simplemente yo muy agradecido a vosotros por escucharme, a la Complutense por la confianza en esta solución de la que estamos muy orgullosos y que podáis contar con la misma. Quiero que sepáis que supone un esfuerzo económico fuerte desde la Complutense y que tengáis un recurso de este nivel es para estar muy, muy agradecido. Bueno, pues parece que no hay preguntas, así que muchas gracias. Nos vamos a desconectar nosotros al menos para seguir con nuestras clases, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Pasad muy buena tarde. Hasta luego.